Bueno, entonces arrancamos. Bueno, como siempre, bienvenidos y bienvenidas al grupo de estudio. Bueno, bienvenidas al grupo de estudio de lingüística. Hoy vamos a estar viendo Bakhtin, penúltimo grupo si se quiere antes del examen. Ahora encarando el segundo parcial. Eh, Vamos a meterle con Bakhtin. No es un tema largo, sí es un punto de vista nuevo que tenemos que encarar. Y que nada, me parece que, no sé si yo vi que algunos capaz que habían podido leer, algunos espero que calculo que sí. Pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo, vamos a ir ahí entrando en los puntos más importantes. Como les digo, no es algo muy largo, así que tampoco nos vamos a quemar mucho la cabeza, pero sí tenemos que ver bien dónde poner el eje y ciertos puntos y cosas que tenemos que tener en cuenta para entender el autor, pero partiendo siempre desde su punto de vista. Recordemos que también en esta materia lingüística tenemos que muchas veces, que en general, todos los autores están dentro de algún punto de vista específico. Acá está muy marcado, como en otras materias, todos los autores tienen algún punto de vista o una ideología, pero en esta materia en particular está muy marcada ese punto de vista. Y lo englobamos. Este año, bueno, que no vaya por no haber podido llegar y diferentes cuestiones que de la cátedra, de punto de vista sociológico, solamente van a ver Bakhtin, o al menos eso es lo que van a rendir para el parcial. Así que nada, vamos a charlar un poquitito del grupo del punto de vista, que es el punto de vista sociológico, el que englobaría a Bakhtin con otros autores que serían Bourdieu y Gino, que bueno, no se tiene que preocupar por ellos. Eh, ¿Qué es lo que nos plantea básicamente, como para hacer una síntesis, este punto de vista? El punto de vista sociológico justamente nos propone que todo el discurso, lo que digamos, toda la lingüística en general, no es solamente la palabra o lo que decimos, sino también es el cómo lo decimos, en dónde, el por qué, a quién se lo decimos. O sea, está atravesado por todo lo demás, todo el contexto, todo lo social justamente que atraviesa ese género, ese discurso, esa palabra, ese enunciado incluso. Todo ese circuito de la palabra, digamos, de lo que hablamos y de cómo nos comunicamos, está atravesado, lo que nos plantea el punto de vista sociológico, por muchas cosas externas, digamos, a la misma lengua y al mismo habla en sí mismo, como es el contexto sociohistórico, hasta lo económico, lo social, a quién le hablamos, en qué momento, por qué le hablamos, cuál es nuestra intención también. O sea, todo eso está atravesado. Y también lo de las instituciones, el poder, digamos, que hay en determinadas maneras, no sé, todo lo que nos puede atravesar y que puede terminar eh, ese habla, digamos, esa comunicación de la que podemos encontrar, con la que nos encontramos. Entonces eso, para simplificarlo, hacer una síntesis muy concreta, el punto de vista sociológico nos plantea que en la lengua, en el habla o en lo que sea, digamos, en la comunicación en general, está atravesada por lo social, por todo el contexto y el momento en el que hablamos también. Bueno, esto como una idea general, que es algo que atraviesa en general a todos los autores de este punto de vista. Como repito, en este momento vamos a ver nada más a Bakhtin, porque es lo que nos trae en parcial, pero bueno. Bakhtin, el texto que tenemos de Bakhtin es el problema de los géneros discursivos. O sea, lo primero que tenemos que centrarnos es en qué es un género discursivo. Y hay una cosa fundamental a entender en Bakhtin, es que él va a estudiar la naturaleza común que atraviesa todos los géneros discursivos. No estudias, vieron que en el secundario, por ejemplo, nos decían, bueno, género discursivo, literario, género discursivo, no sé, periodístico, no me acuerdo ahora cómo eran, pero sí, te decían diferentes géneros discursivos. Bueno, acá tenemos que olvidarnos de eso y pensar en cuál es la naturaleza que atraviesa todos los géneros discursivos. ¿Qué es un género discursivo? Bueno, él nos da una definición textual que es bastante sencilla, que dice que son enunciados relativamente estables que se corresponden a cada esfera de la praxis humana. Ellos comparten un tema, un estilo o una estructura. Entonces, un género discursivo, para traerlo a nuestras palabras más sencillas, van a ser enunciados que se van a mantener de alguna manera en el tiempo, y se va a corresponder a diferentes cosas que nosotros hacemos, a diferentes espacios que nosotros habitamos. Qué sé yo, tenemos un género discursivo que se instala cuando hablamos entre nosotros como compañeros, otro que se va a instalar cuando hablamos con amigos o con amigas cuando salimos,
otro que se va a instalar cuando hablamos con un docente o una docente, uno que se va a instalar, bueno, y así. Y hay diferentes géneros discursivos. Y cada género discursivo que se instala se va a compartir un tema, un estilo y una estructura. En general, digamos. Recordemos, el género discursivo como algo, como una naturaleza común que los atraviesa a todos, como una idea general. Entonces esto, lo repito a la definición, por una definición muy importante, que son enunciados relativamente estables que se corresponden a cada esfera de la praxis humana. Estos comparten tema, estilo y estructura. Bueno, acá tenemos lo de tema, lo de estilo y lo de estructura. Yo creo que es como que el uso de esos tres términos es algo muy es como lo usamos normalmente. Comparten un tema, comparten el estilo con el que lo decimos o por qué lado lo llevamos a esa conversación, por ejemplo, en un ejemplo concreto, y la estructura con la que lo decimos, cómo decimos las cosas, como que va en ese sentido, lo que comparten. Pero bueno, no se la huelen tanto con eso tampoco. Estos géneros discursivos van a tener clasificaciones, dos tipos de clasificaciones. Está la funcional, justamente en cómo funcionan, si son orales o escritos. Entonces esta es la clasificación funcional, si el género discursivo es oral o escrito. Por eso digo que puede ser desde un libro hasta una conversación entre nosotros o con cualquiera, puede ser entendido como un género discursivo. Y después está la otra clasificación, que es un poquitito más profunda, pero tampoco tanto, que es la clasificación estructural. Y acá tenemos los géneros discursivos que son primarios y secundarios. Los primarios son los que tienen inmediatez en respuesta, es decir, son los más cotidianos, los que tienen un lazo directo con la realidad. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora estamos hablando, estamos charlando, por ejemplo. O incluso hasta el WhatsApp, si vamos a un género discursivo escrito, si mandamos un WhatsApp, y va a ser un género discursivo primario, justamente porque tiene un lazo directo con la realidad y es mucho más cotidiano, es algo más hablado, no es algo súper elaborado. Que eso sí son los secundarios. Bueno, los secundarios tienen un nivel de elaboración mucho más alto, mucho más amplia, tienen inmediatez con la realidad, digamos. No tienen un lazo directo. Inmediatez en la respuesta, quiero decir. Incluso son elaboraciones hasta de la cultura más complejas. Como digo, la relación con la realidad no es directa porque está mediatizada. Y estos absorben a los primarios. Es decir, absorbe a los géneros discursivos más cotidianos y los complejiza y los convierte en algo mucho más amplio. Qué sé yo, si decíamos que el WhatsApp era un género discursivo escrito primario, bueno, una enciclopedia o un libro, por ejemplo, o no sé, hasta, no sé, bueno, estoy pensando otro ejemplo, pero qué sé yo, se me ocurre una carta muy específica de algún tema, que yo las cartas que se enviaban entre Einstein y ahora no se me ocurre un ejemplo concreto, pero bueno, ponele. Eh, Tienen otra elaboración, no es algo cotidiano, puramente cotidiano, sino que tiene una estructura mucho más compleja de la que se elabora, digamos, a partir de incluso estudio, o que yo hasta una novela, ni siquiera necesariamente dice un estudio particular de algo, pero sí necesita una elaboración compleja, que es de la cultura también y nada. Entonces es un ejemplo escrito y oral, por ejemplo, que es una presentación, se me ocurre ahora, no sé, de un experimento nuevo, de qué sé yo, que sale no sé, alguna tecnología nueva que que se explica y se expresa, digamos, de una manera más profunda y que se explica qué es. Entonces, nada, para hacerlo más concreto y más sencillo, los géneros primarios son los más sencillos, los cotidianos, los que tienen un lazo directo con la realidad concreta del momento, y los secundarios van a ser mucho más elaborados y tienen mediatez con la realidad, digamos, no son directos con la realidad, sino que necesitan una elaboración mucho más amplia y que estos mismos absorben a los primarios, justamente, como digo, absorben a lo más cotidiano y lo complejizan, lo reelaboran y lo amplían de alguna forma para entenderlo. No sé si se entiende más o menos esta idea o lo de los géneros discursivos, cómo venimos hasta acá. Me gustaría que me cuenten más o menos qué onda. Si quienes lo leyeron también, si habían podido llegar a entender más o menos esto, ¿no? Y bueno, quienes no lo leyeron, para ir viendo qué onda, cómo venimos hasta acá. Bueno, bien. ¿El resto alguien tuvo alguna dificultad en esta parte?
¿O quieren que sigamos? Bueno, después hay algunas ideas en realidad que son importantes en entender también cuál es la perspectiva de Bakhtin en esto, y es incluso para hasta contraponer. Nosotros cuando hablábamos, por ejemplo, de Benveniste en Teoría de la Enunciación, hablábamos de una teoría que podíamos llamar egocéntrica porque el yo era trascendente al tú. Incluso el yo es el que instala un tú y plantea, digamos, y lo instala todo ese circuito, digamos, y esa palabra, y bueno, a quién le hablo, yo soy el yo en mi discurso, como que está toda esa idea de que el yo es mucho más importante, entre comillas, en Benveniste. Y acá, bueno, hay otra cosa que es distinta, lo de la idea del dialogismo. Esto quiere decir que todo mensaje va a estar destinado en función de un oyente, del tú. Entonces acá el tú no tiene un rol pasivo, tiene un rol totalmente activo, porque el tú va a determinar el género discursivo que podemos utilizar acorde a la situación. Acá incluso lo que decía desde el punto de vista. Nosotros no hablamos de la misma forma con nuestros amigos que con un docente, que con un médico o médica, que con un... bueno, y así, digamos. Entonces el tú va a tener un rol totalmente activo esta teoría. Va a ser otra cosa. No va a ser el tú que esté instalado por el yo que planteaba Benveniste, sino que es totalmente distinto. Acá el tú tiene un rol activo y es el que plantea el género discursivo, el que nos permite, digamos, si siempre lo que decimos va a estar, el mensaje que enviamos, sea oral o escrito, está destinado en función de quien nos escucha o a quien le hablamos. Dialogismo, no ideologismo, por las dudas. Dialogismo. Esto es lo que vengo diciendo en realidad. Digamos, la idea es esto de a dónde está de a quién está destinado el mensaje y en función de qué es nuestro mensaje. Nuestro mensaje está destinado en función de un oyente particular. Y depende ese oyente, depende la relación que tengamos, depende la posición en la que se encuentre, depende el momento en el que lo hagamos, va a ser distinto el género discursivo que vamos a usar. Entonces, ese tú, digamos, a esa persona a la que le hablamos, tiene un rol totalmente activo en el circuito de la palabra, digamos, en cuando hablamos, en la comunicación que podemos hacer y en el planteamiento de un género discursivo. Nosotros nos planteamos un género discursivo porque se nos ocurre, bueno, hoy voy a hablar así con quien se me cruce, sino que se plantea a partir de lo que nos plantea Bakhtin, a quién estamos hablando, en qué momento, con qué intención, y así se va a plantear un género discursivo. Entonces, en función de a quién le hablamos, principalmente. Como decía, el ejemplo concreto es que nos hablamos de la misma forma entre nosotros, que si como hablamos con un docente, como hablamos con nuestros viejos, como hablamos con un amigo, una amiga más cercano, ponele. Siempre el género discursivo está destinado en función del oyente. Se está planteado, digo, en función del oyente. Esa es la idea del dialogismo. No sé si se entiende y queda clara. A ver qué pusieron, no le puedo. Bueno, joya. El resto se entiende perfecto, bueno, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Porque lo mismo, no son algo muy largo, no es algo muy complejo, incluso ahora nos quedan dos cosas más y ya medio que terminamos con Bakhtin, digamos, con el principal. Pero bueno, ahora nos quedaría lo de enunciado y oración. Después una idea final que es importante, no sé, es más interesante que importante capaz, pero que siempre está bueno también tenerlo porque a veces lo preguntan y todo. Bueno, tenemos el enunciado, él después nos habla, más allá del género discursivo, de dos cosas fundamentales, que son el enunciado y la oración, que son dos cosas que después las va a contraponer y las va a comparar en algunos puntos y nosotros es importante que sepamos, porque son muy contrarios en muchas cosas. Incluso lo tenemos que, si lo racionalizamos un poco, nos damos cuenta, digamos, por dónde va la diferencia. Bueno, el enunciado y la oración. Vamos a tener que acá les va a poner
los va a definir a los dos con unas definiciones muy específicas, que yo incluso siempre a estas definiciones digo que le preste mucha atención. Yo incluso por no acordarme las definiciones perdí la promoción cuando la cursé. Pero porque acá, por ejemplo, siempre hablan de unidad, tanto Austin en su momento, Silva en su momento, y acá Bastín nos va a hablar de unidad de vuelta. Pero ahora sí, si nosotros lo pensamos un poquito, nos va a quedar en la cabeza. Tenemos que el enunciado va a ser la unidad real de comunicación discursiva. Unidad real de comunicación discursiva. Esto es el enunciado. Y la oración es la unidad de la lengua. Vamos a ver por qué. Bueno, ¿por qué hablamos de que el enunciado es la unidad real de la comunicación discursiva? Porque justamente nosotros para comunicarnos enunciamos. Al hablar estamos generando enunciados. Entonces por eso hablamos de comunicación. Y la comunicación discursiva justamente porque es la comunicación que hacemos usando la lengua y el discurso, digamos. Sencillo. Que bueno, yo en su momento cuando la cursé no lo había podido ver de esa manera tan sencilla. El enunciado es la unidad real de la comunicación discursiva. Esa es la definición. Unidad real de la comunicación discursiva. Punto clave, digamos, para tener presente y en cuenta. Y la oración, en contraposición, simplemente es la unidad de la lengua. ¿Por qué? Bueno, porque una oración, si no lo planteamos como, si no es una oración y un enunciado, tiene una diferencia fundamental. El enunciado tiene todo lo que es la expresividad, la intención, la búsqueda de una respuesta, es algo que decimos, digamos, y planteamos buscando incluso esa respuesta. La oración no, la oración puede ser cualquier cosa. Puede ser una oración escrita, qué sé yo, una oración dicha, ponele, no sé si se encontraría, pero bueno, el ejemplo de la oración escrita no sirve más. Una oración que está escrita, que si vos le decís a alguien, cerrar la puerta, vamos con un ejemplo de otro autor que creo que me sirve acá también. Si le decimos a alguien cerrar la puerta, acá ya no nos interesa la intención, no nos interesa si es un acto de habla, no nos interesa nada de eso. Lo que nos interesa acá es si es un enunciado o no. Porque si nosotros se lo planteamos a alguien, se lo decimos a alguien, va a ser un enunciado y nos estamos comunicando con alguien. Sin embargo, si vemos escrito en un lugar random cerrar la puerta, no necesariamente con una puerta que es para cerrar realmente, nada, es algo de la lengua, son unidades, son palabras, son letras, y sí, tendrán un significado, pero no tienen un sentido que le damos nosotros a la hora de comunicar, digamos. Entonces esa es la diferencia principal. Después hay algunas diferencias específicas. Claro, la oración está fuera, no tiene un contexto concreto, porque no es necesariamente alguien quien enuncia la oración, digamos. La oración es algo de la lengua. Puede ser cualquier oración, incluso que yo en los libros son todas oraciones, no es un enunciado porque no hay nadie enunciándolo, no hay nadie planteándolo, no hay una intención, digamos, en una persona específica concreta. Obviamente cuando alguien escribe algo quiso poner o algo quiso expresar, pero va totalmente por fuera, porque no está en un contexto específico, en un momento específico que le hablamos a alguien, que instalamos, que le hablamos en función de un oyente, mandamos un mensaje en función de un oyente. En ese momento el oyente no es que tiene el rol activo porque no hay un género discursivo que instalar, sino que ese género es un género discursivo prearmado, prehecho, y si querés incluso, pero bueno, no va al caso tampoco. Lo que nos interesa saber es cuál es la diferencia entre estas dos cosas, entre oración y enunciado. Yo voy a leer algunas que tengo acá escritas, que en realidad ya las fui nombrando, pero para que las tengan un poquito más concretas. Por ejemplo, el enunciado va a tener una entonación, la oración no, obviamente. El enunciado elicita una respuesta en otro, en la oración no. Recordemos que son contrarios, más allá de todo. En el enunciado aparece incluso la subjetividad de quien habla, lo expresivo, y en la oración no, claramente. El enunciado es una entidad del discurso y la oración simplemente una unidad de la lengua. Y recordemos, la entidad de discurso por esto de que es la unidad real de la comunicación discursiva, que cuando enunciamos generamos un discurso. Bueno, eso. El enunciado tiene un autor y destinatario específico, las oraciones no necesariamente. Más allá de lo que les digo, que probablemente alguien lo escribió, no importa, pero no tiene un autor ni un destinatario específico. Y recordemos que también el mensaje de WhatsApp, por ejemplo, es una fina línea, digamos, como que termina siendo de alguna forma lo podemos pensar como una especie de enunciado, porque también es algo que estamos hablando, estamos tratando de comunicarnos con otro, más allá de que esté escrito, como que tiene otras características.
Pero bueno, tampoco va al caso. Pero nos sirve capaz para entender. Después, el enunciado tiene fronteras limitadas, delimitadas, digo, o sea, tiene una conclusividad específica, es decir, cuando hablamos, arrancamos a hablar y cuando terminamos de hablar, ahí termina, arranca y termina nuestro enunciado. En cambio, la oración también sí tiene, empieza y termina, pero cuando está la mayúscula al principio y termina en un punto. Ahí termina la oración. Eso es. Y después el enunciado, como dije en un momento, hay que comprender su sentido, el sentido que le queremos dar, y en cambio la oración es el significado de las palabras y cómo se relacionan las palabras con las otras, pero no más que eso. Y en general esas son las diferencias que tenemos entre enunciado y oración. No sé si queda claro la idea. Volvemos incluso a la definición. Recordemos que el enunciado es la unidad real de comunicación discursiva. Y remarcar esto de comunicación discursiva para tenerlo presente. Y que es la unidad real justamente porque es lo que se plantea en realidad, bueno, no importa. Y después la oración como la unidad de la lengua. Justamente porque es parte de la lengua, pero no va más allá que eso. Así que eso sería la diferencia entre enunciado y oración. Me gustaría escuchar a ustedes qué onda, si pueden entenderlo, incluso si quieren agregar o decir algo para ver si lo entendieron bien, si podemos, nada, charlemos, veamos qué onda. Porque en realidad también de Bastín no queda mucho más tampoco por ver. ¿El resto qué onda? Bueno, bien. ¿Hay alguien porque por los que mandaron todos que no leyeron, ¿alguien leyó el texto? Eso me interesa saber. Bueno, está bien, está bien. No es para Carlos Cross tampoco, está bien. Hay que, hay que leerlos igualmente antes de rendir en lo posible. Acérquense a los textos, ténganlos. No, no, o sea, acá ya no lo dan. Ahí me pregunta lo de si el yo y el tú tienen la misma importancia. No sé si lo pensamos de esa manera, tan así, como lo pensaba eh, Benveniste en decir que el yo es trascendente al tú, entonces como que el yo tiene mucho más peso. Sino que acá ya hablamos acá lo que nos interesa entender es el rol del oyente, digamos, el rol del tú. No tanto cuál es más importante que el otro, qué sé yo, pero sí entender que el tú tiene un rol totalmente activo en la comunicación, porque todo mensaje está destinado en función del oyente, es decir, en función de a quién le hablamos. Porque a quien le hablamos es quien determina el género discursivo que vamos a usar en cada situación. Así que no te sabría decir si es más importante yo o el tú, porque no se nombra de esa manera como alguien trascendente a alguien, pero sí se entiende que el rol del tú es mucho más importante acá que en Benvenís, por ejemplo. Y que acá es clave entender que nosotros siempre vamos a mandar un mensaje o hablar en función del oyente. Claro, o sea, todo diálogo, todo comunicación está atravesado por lo social, por la cultura, incluso por la historia, hasta por el vínculo, si querés, si querés ir más profundo, o debates más actuales, que bueno, no lo nombren al vínculo obviamente, pero para entender por dónde va la mano que vos tenés con una persona, qué sé yo. Al menos a mí me sirve entenderlo de esa manera y saber que en lo social se engloba todo eso, y que se engloba a quién le hablamos, ahora no es simplemente un tú, sino que es una persona, con todo lo que eso conlleva, y en un momento específico, en una sociedad específica. Como que a eso es lo que más nos sirve comprender quizás, que acá ya no es un tú en abstracto,
es alguien concreto a quien le hablamos. Por eso incluso desde el punto de vista sociológico, porque acá ya tenemos en cuenta y nos abrimos mucho más a comprender, digamos, em, más allá, digamos, de la comunicación, no simplemente nada, la palabra y la lengua, sino que va mucho más allá. Por eso a mí me parece re interesante este punto de vista, pero bueno, no van a ver el resto de los autores. Entonces, la fuerza locucionaria en el contexto de aquí ahora. Sí, de una. Sí, acá esto va más allá, exactamente. Porque esto ya entiende hasta que ellos están las instituciones, si querés, de alguna forma, eh, y todo, y esto es punto de vista sociológico. Eh, bueno, no sé si quieren ver algo más. Hay una idea más en realidad que tendríamos que ver, que ahora lo podemos ver, pero quiero ver si quieren que charlemos algo más de lo que ya vimos hasta ahora, si quieren que repitamos algo del género discursivo, del dialogismo, del enunciado de la oración. Igualmente esto va a quedar subido a YouTube, así que si alguien entró tarde y lo puede ver después por ahí también, a veces que necesite. Eh, si no paso a la última idea que hay y después vemos ya algunas dudas o algo, nos quedamos un rato charlando, no hay problema. Bueno, la última nombro y explico un poco la última idea, que ahora no me acuerdo bien cómo se llama en específico. eh, pero bueno, lo que nos plantea en un momento Bakhtin, yo posta no recuerdo bien cómo es el nombre, habría que, si alguien que haya leído el texto lo llega a saberla mejor. eh, lo que él nos va a plantear en un momento de su teoría y lo que dice es que eh, todo lo que uno o una puede poner en un enunciado es el efecto de un enunciado anterior. Nunca hay nada innovador en los enunciados que nosotros decimos, porque todos los enunciados de todos los géneros discursivos, de todos los géneros discursivos, forman parte de una cadena de enunciados y son un eslabón para el próximo enunciado. Traigámoslo a tierra. Nosotros cuando hablamos, siempre hablamos en función de algo que ya escuchamos, de un enunciado anterior. Y lo que nosotros digamos, el enunciado que nosotros generemos, va a ser un eslabón más en toda esa cadena infinita de enunciados que no importa cuándo arrancó. Él dice justamente que no le interesa saber el inicio, sino saber lo que existe, que es de parte de una cadena que va a hacer que continúe eh, esos enunciados. No hay nada innovador porque siempre viene y se forma a partir de enunciados anteriores, nuestros enunciados. Por eso no hay nada novedoso, no hay nada innovador. Es una cadena infinita que arrancó quién sabe cuándo y que se fue formando por diferentes enunciados y a su vez nuestro enunciado forma parte de esa cadena para los enunciados que vienen en la posteridad, digamos. Entonces como que nos plantea esa idea, pero no me puedo acordar bien cómo es cómo se llama, digamos, esta idea, cómo la nombro. Pero bueno, cuando lean el texto y lleguen se van a dar cuenta igualmente. Eh, pero bueno, la idea de la cadena de enunciados y de que no hay nada innovador es importante también, no tan fundamental quizá y tan importante, clave como creo que los géneros discursivos y la enunciado y oración, pero sí está bueno y importante que lo sepan porque suelen preguntarlo de vez en cuando y nada, es clave que lo tengamos también. También para entender incluso cómo plantean su teoría, entenderlo del tú como más importante, al tener, qué sé yo, lo de que el otro plantea el género discursivo e incluso entendiendo que es un enunciado a partir de compararlo con la oración, entender que nosotros cuando enunciamos somos parte de una cadena de enunciados infinita, digamos, básicamente infinita en realidad, o prácticamente, también es un punto para poder cerrar incluso las ideas principales de la teoría de Bakhtin en este texto. Eh, Así que nada, no sé si queda claro eso también, porque capaz que me enredo un poquito, pero, pero digan ustedes.
Ah, y ahí que lo explicaron en prácticos, ¿no te acordás cómo era el nombre? Eh, pues yo no me puedo acordar. Dale, dale. Eh, Buenísimo. Bueno, ¿y cómo venimos? Esto en realidad ya sería todo Bastín. Fue un grupo bastante corto en ese sentido, pero porque a su vez que es con un solo autor, que es un autor que no es tan largo y tratando de también simplificarlo o tomar los puntos principales para poder comprenderlo mejor, nada, se hace bastante rápido por suerte. Eh, Nada, díganme ustedes qué les sirve. Acuérdense también que la semana que viene, el martes, a la una creo que lo voy a hacer, no estoy 100% seguro, después les aviso bien, capaz un poquito más tarde, todavía no sé. Va a estar el grupito de lingüística presencial, así que nada, para que sepamos eso. Y después el miércoles va a estar el ese repaso con Liliana Boya a las 9 y a las 15 va a estar el grupo de estudio de repaso el virtual, para que nada, estemos a pleno previo al parcial del jueves, metiéndole con todo. Así que nada, no sé si quieren decir algo más. Como siempre, gracias por participar también, pero nada, quedemos un ratito más última charlando, viendo si nos tenemos alguna duda. Como les digo, la semana que viene vamos a tener todos los repasos. También vamos a poder ir hablando. Miércoles a las 9 de la mañana es el repaso con Liliana Boya. Traten de hacerse el lugarcito porque no nos permiten de la cátedra, no sé bien. Por definición de la cátedra, grabarlos, así que traten de hacerse ese lugarcito. Yo después paso los links y todo igual. Creo que nada más. No sé si es lo puedo encontrar, si lo anotó o no, pero si no, como ustedes quieran. Yo estoy para lo que necesiten. No pasa nada, desme tranqui. Bueno, después cuando lean el texto se van a dar cuenta igual. Eh, pero bueno, nada. Muchos éxitos. De acá lo que queda del fin de también. Sí, lo vamos a transmitir por YouTube a todo lo que cuando se llene y eso. Eh, Nos vamos a encargar de que puedan verlo todos. Yo por como fue la última vez calculo que se va a llenar. Capaz que no tanto como el primer parcial, pero sí se va a ver bastante compañeros. Pero bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir charlando igualmente. Y bueno, nada, estamos en contacto. Muchos éxitos para lo que venga, mucha suerte y nada, cualquier cosita saben que me manden por el grupo y bueno, buen fin de semana. Nos vemos chicos, suerte. Chao, Mati, gracias.